Muchas gracias, Eddie. Estamos de vuelta en su programa La Civilidad de la Ingeniería, programa del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Estamos platicando con el arquitecto Fermín Pérez Ficacci, con el arquitecto Raúl Telles. Estamos aquí platicando un poco de lo que es el diseño arquitectónico, de la parte también de la evolución de la arquitectura, que si es diseño, que si es arte, ¿qué será? ¿Qué será ahorita lo que actualmente, contemporáneamente tenemos como la parte de arquitectura? Sí, como comentabas en el espacio anterior, Arqui Fermín, pues se conceptualiza, ¿no? Que la arquitectura es el que elabora las casas o hace las casas, o es el que diseña algunas partes de las casas, pero la arquitectura es mucho más, es una extensión impresionante de actividades y de conceptos, ¿no? Claro. Sí, Le Corbusier decía que la arquitectura es emocional, es para precisamente aflorar las emociones, y la construcción para sostenerlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente ahí define mucho de qué es una cosa y qué es la ingeniería. La arquitectura tiene una característica muy particular, que es que está englobada dentro de las bellas artes. Si tú buscas ahí en cualquier explorador, vas a ver en la lista que en primer lugar, antes de la pintura, la escultura, música y demás, está la arquitectura, en primer lugar. Uh-huh. Entonces es una de las bellas artes. Se apoya obviamente de la ingeniería como técnica para edificar y levantar las obras, más la arquitectura para mí es esa parte que tú a través de tu ingenio, de tu imaginación, bajas del éter, uh-huh, y en un lienzo en blanco vacío empiezas a crear. Uh-huh. Para ello, obviamente, pasamos por un proceso metodológico de diseño, de hablar con nuestros clientes, conocerlos, hacer un poquito un perfil psicológico, empaparnos de lo que buscan, de lo que necesitan y sobre todo de las necesidades que deben ser cubiertas. Claro. Y a través de ello, pues hacemos nuestras propuestas. Hoy en día, como bien mencionaba el buen Raúl, ya no nos limitamos solo a ofrecer una propuesta arquitectónica como respuesta, sino que ahora integramos, pues después de los 18 años que ya llevamos laborando profesionalmente, integramos ahora unas propuestas ya que integran un análisis de mercado, integran análisis legales, administrativos, de tal forma que entonces los clientes pueden apoyarse en nosotros pues con una confianza más amplia. Uh-huh. Y así también nosotros podemos tener una gama de propuestas y de soluciones pues también mayor. Claro, ahí es donde también pues se complementa con muchas cosas, ¿no? Con lo que me comentabas, ya no es nada más hacer la creación, el diseño, etcétera, sino es darle a esa persona, al cliente y al consumidor ese plus, porque vemos en muchas partes pues lo que el cliente necesita muchas veces no es lo que necesita, ¿no? O lo que él quiere no es lo que necesita, ¿no? O ni sabe, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces es donde también entra la parte de la conceptualización, de un poco del marketing, una planeación estratégica, un perfil psicológico, situaciones legales, porque también aquí es donde también entra un poco de las cuestiones legales, etcétera, y es donde pues obviamente se complementa con muchas cosas. Obviamente también la parte de la ingeniería civil pues va muy de la mano con esta parte, lo que son la elaboración y ya la edificación, la construcción, y darle pues también ese proceso de la ingeniería que se necesita, ¿no? Aquí, Raúl, yo ya estoy con un INGEC, ¿no? ¿Qué es lo que actualmente nosotros podemos percibir en las nuevas, por ejemplo, edificaciones o construcciones, a lo mejor aquí en Puebla? Vemos ya una revolución de diseño de la parte histórica, por ejemplo, en el centro histórico. Vemos una evolución de los años 60, 70 en muchas de las colonias de nuestra ciudad, pero ahora lo que ya estamos viendo son diseños totalmente renovados, cambiantes en muchos aspectos. Ya no es el mismo diseño que se tenía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la evolución y hacia dónde vamos ahora, ¿no? Porque también pues esto es una evolución constante. Claro. Fíjate que primero tendríamos que separar lo que es construcción, ¿sí?, a lo que es arquitectura, ¿no? Uh-huh. Arquitectura yo creo que tiene que ver con el hecho de generar un proyecto con un discurso, ¿sí?, un concepto
no necesariamente nuevo, pero sí tener algo que decir, no simplemente repetir un sistema constructivo. Okay. ¿Sí? Generalmente, por ejemplo, en las casas de interés social o en la autoconstrucción, se repiten esos modelos. ¿Sí? Ya sabemos que, pues bueno, las casas se hacen de block, se cuelan con vigueta y bovedilla, ¿no? O de tabique, y tienen ciertos formatos que no se van, digamos, separando de ese formato de construcción, ¿no? La arquitectura tiene que ver con una propuesta, la arquitectura tiene que ver con enaltecer la condición humana. Al arquitecto se le ha visto, bueno, aquellas personas que saben, ¿no? Se le ha visto como un humanista, porque es el perfecto nexo entre lo que tú como ser humano necesitas, ¿sí? Y lo transformas a nivel físico, ¿sale? Quizás cuando tú llegas a un lugar en donde te sientes diferente por las texturas, por la iluminación, por los colores, ¿sí? Quizás no tienes ningún estudio o ningún conocimiento en cuanto a diseño, pero reconoces que está impactando en ti, ¿sí? Entonces, todo eso viene implícito en lo que tendríamos que definir o separar, ¿no? Ahora, la evolución de la arquitectura no tiene necesariamente que ver con los métodos constructivos, porque aquí, por ejemplo, en Puebla o en la mayoría de México, estamos hablando de que seguimos construyendo las casas como cuando hacíamos pirámides. ¿Sí? El último tabique del pretil lo ponemos manualmente. ¿Sí? Todos los muros los constituimos de N piezas, ¿sí? Como tipo juguetes de niños, Lego, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, realmente seguimos construyendo de esa forma. Así hemos entendido la arquitectura aquí en México. Si tú te vas a Europa, si tú te vas a Estados Unidos, es otro método constructivo. ¿Sí? Y obviamente otro tipo de arquitectura. Ahora, nosotros, yo específicamente lo que estoy viendo en Puebla es que sí, efectivamente hay mucha gente con mucha capacidad en cuanto a diseño. Están viniendo muchas propuestas del norte o del centro, o específicamente del DF, pero también ya se está viendo como pequeños pasos hacia crear cosas nuevas. Hay muchos talleres de arquitectos, de ingenieros que están haciendo cosas impresionantes, ¿no? En labor para enaltecer, pues esto, ¿no? La arquitectura como tal. Yo sinceramente creo que nosotros como especialistas, siendo arquitectos o ingenieros, tenemos la responsabilidad de mostrar, ¿sí? Enseñar a todos nuestros clientes, porque como dices, a veces no saben, pero no se necesitan saberlo, ¿no? Como el doctor, yo por ejemplo voy con el doctor y pues pregunto, oye, pues, ¿qué me pasa? Tengo estas características o estos problemas, tú resuélvemelo, ¿no? Claro. O ayúdame. Igual se tiene que ver al arquitecto o al ingeniero como alguien que te puede solucionar cierto tipo de pues no problemas, sino de necesidades, ¿sale? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir enseñando, ¿sí?, lo que se puede formar a través de la arquitectura y no quedarnos así. Ahora, los tiempos modernos pues también te exigen estar en otro ritmo. Hace 50 años, ¿sí?, el proyecto de un puente era prácticamente, te llevaba media vida, sí, ¿no? Entre el hacer los planos a mano, el ejecutarlo, el cotizarlo, el llevarlo a cabo, sin todas estas herramientas modernas, claro, ¿no? Ahora ya lo tienes que hacer en quizás una fracción de lo que antes, ¿no? No se puede planear las cosas de la misma forma, ¿sí? Si tú vas y ves las obras arquitectónicas de mediados del siglo, ¿sí?, y ves las de ahorita, ya están configuradas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que también entramos en esta rutina, ¿no? Los proyectos arquitectónicos o la arquitectura como tal, pues ya no te permite, pues ahora sí que tener un producto demasiado analizado, sino todo tiende a llevar un producto más actual, más rápido, ¿sí? No por ello tienes que dejar de lado la calidad, claro, ¿sí?, sino entrar en esta dinámica en donde pues sí tienes que ser más eficiente, tienes que ir creando una dosificación de tu tiempo profesional para dar una respuesta adecuada, ¿no?, a las necesidades del cliente. Fermín, te
tenemos una parte de un involucramiento total entre arquitectos e ingenieros. Muchas veces me dicen ahí en el colegio, ¿no? La clásica broma, ¿no? entre los ingenieros civiles y los arquitectos, ¿no? Pero va muy de la mano, tiene que ir de la mano, es un complemento que tiene que, como dicen, es necesario, ¿no? ¿Qué tanto la ingeniería civil aporta a la parte del diseño arquitectónico? Muchísima. Nosotros nos apoyamos en ellos desde los principios de los estudios que hacemos en los terrenos, mecánicas de suelos, resistencias y extracción de corazones. Para ello, obviamente, nos apoyan con laboratorios y especialistas de la materia. Cálculos estructurales también los hacen los ingenieros. Y vaya, yo creo que en el proceso constructivo, pues el 80% yo creo debe ser ingeniería y el otro 20% ya como planeación sería arquitectónica. Más nos apoyamos de ellos muchísimo. Vaya, no se podría para mí edificar si no es a través de la ingeniería, ¿no? Vaya, como arquitectos sabemos construirlo, más si tú me dices a mí, oye, ¿podrías construir una carretera? Pues sí la podría construir, ¿no? ¿Por qué? Pues son menos conceptos que como construir una residencia, ¿no? Para construir una carretera, bueno, desde el trazo y el corte y terraplenes, y base, subbase, subrasante, riegos de impregnación y todo eso, lo podemos aprender porque son muy pocos conceptos. Y en una residencia yo creo que fácil son 2,000 o 3,000 conceptos los que tienes que desarrollar. Y planear, pues el 90% es planeación en un desarrollo de una residencia. Entonces, obviamente los tipos de construcción se han ido también especializando y los ingenieros pues obviamente tienen una visión más amplia para pues abrir un cerro y hacer otro tipo de obras, ¿no? Que si tú les dices hacer una casa, pues a lo mejor lo ven como un juego, ¿no? Para ellos es demasiado fácil porque es muy complejo lo que ellos hacen en cuestión de movilización de tierras, de equipos pesadísimos y gente. Por ejemplo, nosotros a lo mejor en una obra movemos 50 albañiles y ellos en una de las obras que hacen de pues ya otras dimensiones, pues manejan ya miles de mano de obra. Sin embargo, yo creo que algo en lo que podemos confluir hoy en día, tanto el gremio de los ingenieros como los arquitectos, es en la responsabilidad, ¿no? Y en vez de estar peleándonos de que, bueno, los arquitectos les pusieron florecitas en los pizarrones, a los ingenieros otras cosas, pues más confluir en los valores que México necesita, ¿no? Partir yo creo que de valores como la responsabilidad, el compromiso, y entonces haríamos todavía cosas más interesantes. Por ejemplo, ahora ves que se están viendo ya obras de arquitectos internacionales aquí en Puebla, ¿no? Toyo Ito está haciendo ya algo aquí. Sí. Sin embargo, necesita ingenieros mexicanos, ¿no? Necesita arquitectos supervisores también mexicanos. Entonces, yo creo que es momento de que empecemos a tomarnos de la mano en el buen sentido y ir para adelante, porque así como Toyo Ito van a empezar a venir más. Claro, y es necesario, ¿no? Son de esas corrientes, ¿no? Corrientes sí, y pensamiento. Pues la crisis mundial va a hacer que empiecen a venir de otros países. Vamos a ir a nuestro último corte, no se vaya, estamos aquí en La Civilidad de la Ingeniería.